Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Primer Encuentro, una producción del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero. Resulta un ejercicio muy difícil entrevistar a un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a preguntar, a indagar, a hurgar en las historias de las gentes. Acepto el reto, sin embargo, por tratarse de un amigo con el que, más que una entrevista, compartiré una conversación como muchas de esas en las que hablamos de lo humano y de lo divino. Una charla que nos hace siempre disfrutar el sabor del instante, utilizando el título de uno de sus libros, que a su vez es un verso del poeta Eliseo Diego. Eugenio Marrón Casanova en este primer encuentro. Lo que dice la inscripción de nacimiento es donde me inscribieron, pero no donde yo nací. Nací en un ambiente de libros, porque mi padre, que era ingeniero civil, tenía una buena biblioteca. Tuve la fortuna de fundar, junto a Reinaldo López y Pedro Ortiz, el suplemento cultural Ámbito. Siempre como periodista, como tú lo has dicho, mi género favorito fue la entrevista. Y como entrevistador, nunca dejé escapar la más mínima oportunidad. Mi oficio es lector, leer. Y desde el oficio de lector fue que llegué a escribir poesía, a escribir narrativa. No hay un solo escritor definitivo dentro de la literatura cubana que no haya sido un lector pertinaz. La poesía es la piedra angular sobre la que siempre se desplaza mi entendimiento de cualquier hecho cultural. Yo creo que ese premio es uno de los momentos, señores, que abrió puertas a muchísimas cosas. Abrió puertas a un premio que en el principio fue literario, después incorporó las artes plásticas y a diálogos sucesivos de relación de la literatura y las artes. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es tremendo placer para mí y para el equipo de este podcast. No, por supuesto, gracias de mi parte, porque estoy encantado con este equipo y con los resultados que ya va acumulando este podcast. Sabemos que tenemos en Eugenio Marrón un seguidor, un consumidor de este podcast. Claro, y me parece es que tremendo privilegio. Y que ya hay una lista de nombres muy respetables que se inscriben desde Holguín en lo más íntimo de la literatura cubana. Soñamos en grande. Soñamos con un libro incluso cuando alcancemos un número mayor de Pero entrevistados. seguro que sí, ese sueño tiene que ser posible totalmente. Eugenio Marrón Casanova es holguinero porque ha vivido aquí la mayor parte de su vida, pero no podemos comenzar este podcast sin desmitificar, digamos que esto que mucha gente todavía considera como una curiosidad o como duda, si habanero, si baracoeso o holguinero. Bueno, ¿Dónde nació Eugenio Marrón? En realidad, lo que dice la inscripción de nacimiento es donde me inscribieron, pero no donde yo nací. ¿Y qué dice la inscripción? Que yo nací en Baracoa, pero en Baracoa nació mi madre. Yo nací en La Habana. Y mi madre dijo, no, mi hijo habrá nacido en La Habana, pero va a nacer en Baracoa a la hora de la inscripción. Y me inscribieron en Baracoa. Sin embargo, de las 7 décadas de vida, pues puedo decirte que desde los 10 años he vivido en Holguín. Luego entonces, ni habanero, ni baracueso, holguinero. Holguinero. Marrón, ¿cómo fue el entorno, el ambiente de aquel muchacho? Ya aquí en Holguín, probablemente. ¿Acaso fue ese el entorno en el que comenzaron a consolidarse estos deseos por la literatura, pero lo diría más ampliamente por la cultura? Pues te puedo decir que por la literatura, asimismo, la entonces naciente Biblioteca Provincial de Holguín tenía un fundador extraordinario, un gran bibliotecario que es uno de los nombres centrales de la cultura holguinera, que es Juan Albanés. En ese momento, cuando yo era niño, la Biblioteca Provincial todavía no estaba en el lugar que ocupa hoy, sino donde está la Escuela de Música frente al Parque de las Flores. Y allí Juan Albanés, a ese niño que yo fui, le abrió las puertas a encontrarse con la literatura de Julio Verne, de Emilio Salgari, con Charles Dickens, y la memoria de ese hombre para mí es fundamental. Fundamental en el sentido de que contribuyó a abrirme las puertas y a brindarme la literatura. Por lo demás, no puedo obviar que
nací en un ambiente de libros, porque mi padre, que era ingeniero civil, tenía una buena biblioteca y era un lector muy consumado de textos tan diversos como pueden ser la obra de José Martí, las novelas, enigmas policiales de Agatha Christie o Gabriel García Márquez. Marrón ha desarrollado, porque todavía practica, ¿no?, ese ejercicio sagrado del periodismo en muchos medios de prensa de nuestro país. Recuerdo haber leído mucho de lo que publicó en las páginas del periódico Ahora, en la revista Ámbito, que felizmente se conservan en los archivos del propio periódico, de la propia editora Ahora. Sin embargo, hay un género muy complejo en el periodismo, la fuente, el sustento de cualquier otro género, que es la entrevista, que ha sido, pudiéramos decir, el fuerte del ejercicio periodístico de Eugenio Marrón. Puedes estar seguro de ello. Tanto es así que hace unos años, bajo el sello de la editorial donde trabajo como editor, por supuesto, que es Ediciones Holguín. Es esta casa editora. Esta casa editora, publiqué El Sabor del Instante, que es una suma de 13 entrevistas a 13 figuras cardinales de la literatura cubana, que tuvo la gentileza de prologar otro periodista, Leonardo Padura. Leonardo Padura, señor, un amigo muy querido. Y ahí traté de recoger como una especie de memoria activa de lo que era para mí el oficio de la entrevista dentro del periodismo. Date cuenta que ese libro va desde Dulce María Loinás hasta Lourdes González. Y cada una de esas entrevistas a cada uno de esos autores, muchos de los cuales, por no decirte, ya casi todos son buenos amigos míos o han sido buenos amigos míos, puesto que hay algunos que ya están muertos, constituye para mí un referente inmediato a la hora de hablar de lo que es para mí la entrevista en el periodismo. La entrevista que yo desarrollé durante mis años en el periódico Ahora, date cuenta, Aniel, que yo en el periódico Ahora estuve entre el año 1982 y el año 1991 y la página cultural de ese periódico era una responsabilidad que me correspondía. Pero también tuve la fortuna de fundar junto a Reinaldo López y Pedro Ortiz el suplemento cultural Ámbito, primero en su formato tabloide, con los diseños audaces en una época en que la computación no era ni un sueño lejano, era algo absolutamente impensable en esos tiempos. Ángel Quintana Bermúdez convirtió el diseño de Ámbito en una de las experiencias más gratificantes para los lectores que el primer domingo de cada mes, junto con el periódico Ahora, recibían el suplemento en formato lectores tabloide. No solo holguineros. No, Ámbito alcanzó una notoriedad en todo el país. En todo el país. E incluso te puedo decir que durante 2 ocasiones en que se hizo una convocatoria a los mejores tabloides del país, el tabloide Ámbito conquistó el primer lugar. E incluso en el año 1987, la Casa de las Américas organizó un evento continental de publicaciones culturales. Y en ese evento estaba presente el suplemento cultural Ámbito. Es decir, todo ello te va diciendo de lo que Ámbito fue abriendo, porque Ámbito era un suplemento holguinero, pero también cubano, latinoamericano, de amplio diapasón universal. Allí te podías encontrar una excelente traducción de algún poeta ruso de vida a Delfín Prats, o te podías encontrar donde por primera vez en Cuba se publicaban capítulos de novelas señeras de escritores como Lisandro Otero o Eliseo Alberto. Te podías encontrar conversaciones con figuras importantes del periodismo latinoamericano como Paco Ignacio Taibo II o Jorge Timosi. Te podías encontrar números dedicados a análisis culturales, a eventos que se realizaban aquí en Holguín. O sea, ese suplemento en formato tabloide constituye una de las memorias activas más interesantes que se puede encontrar en una hemeroteca. Lo es, y habrá que revisitar, habrá que, yo creo que sí, que revisar para pensar en los destinos de la cultura holguinera. Habrá que remontarse, ¿verdad?, a esas experiencias que felizmente guardan los periódicos, guardan las páginas de una revista. Y hay algo que hay Ámbito que apuntar al respecto. No es que tú le pidieras esas colaboraciones
como por favor me las puedes Ajá. brindar o no, es que a esos grandes autores que son nombres señalados de la cultura cubana, les complacía extraordinariamente Publicar en brindar ámbito. sus textos y publicar en ámbito. Te puedo hablar, por ejemplo, de un número señorial que fue el del 60 cumpleaños de Pablo Armando Fernández. Te puedo hablar de otro número dedicado a un evento de estudios etnoculturales que, auspiciado por la Dirección de Cultura de Holguín, se realizó a mediados de los años 80. Te podía hablar de números señalando aspectos relacionados con la cubanía y la historia. O sea, la memoria activa en la hemeroteca en estos momentos de la presencia del suplemento tabloide ámbito es semilla de la cual han salido no solo publicaciones, sino autores. Eugenio Marrón no es un hombre, lo sigo mucho, consumo sus textos en la columna que tiene en la web de Radio Angulo, Oficio de Lector. No es un hombre de pregunta fácil, hecha, de esas preguntas que quedan prácticamente respondidas en el momento en el que son lanzadas, sino un entrevistador profundo. Quizás por eso consiguió, además de la amistad, como ya señalaba, entrevistas de esos grandes autores, esos grandes entrevistados que son miembros esenciales del corpus literario de esta isla, como la propia Dulce María Loynaz, Pablo Armando Fernández, Antón Arrufat. Te puedo contar al respecto, como ejemplo de lo que dices, la entrevista que le hice a Dulce María Loynaz. Eso fue en diciembre del año 1992. Dulce María Loynaz acababa de conquistar el premio Cervantes, sí, la más alta distinción de la lengua española, y Pablo Armando Fernández había formado parte del jurado y acababa de regresar. Yo estaba en La Habana, por cierto, en menesteres del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, y Pablo Armando, cuya familia, cuya presencia es mi familia y es la presencia de mis afectos y mis cariños, me dice, oye, ¿me quieres acompañar a casa de Dulce María? Porque quiero explicarle cómo han sido todas las interioridades del premio Cervantes. Y le digo, seguro que sí, que te acompaño. Y gracias a Pablo Armando Fernández, una mañana de diciembre de 1992, fuimos a la casa de Dulce María, donde ahora radica el Centro Cultural, el Centro de Promoción Dulce María Loynaz. Y allí asistí al encuentro de Pablo Armando y Dulce María. Pablo Armando, que desde muy joven fue un afecto de la familia Loynaz de Dulce María y sus hermanos. El encuentro de Pablo Armando con Dulce María, el entorno de aquella amable viejecita muy frágil, pero sin embargo con una agudeza de luces extraordinaria. Y asistí a la conversación con Pablo, al cariño, Dulce María rodeada de sus colecciones de abanicos, de sus muebles, en su entorno familiar. Y ya cuando nos vamos a ir, el periodista que soy salta y le dice, Dulce María, mire, yo soy de Holguín, yo mañana o pasado ya regreso a mi ciudad, yo quisiera llevarme una entrevista a usted para publicarla en Holguín. Me dice, con todo gusto, ¿usted puede venir mañana a las 10? Y le digo, seguro, vengo a las 10. Y no a las 10, a las 9:15 estaba ahí en la casa. Recuerdo que estaba todo cerrado y había un hombre que era como el auxiliar de jardín o algo. Ajá. Sí, hermoso jardín. Sí, por supuesto. Y le digo, óigame, que yo quiero ver a Dulce María. Dice, usted es el joven periodista que viene a verla, pase. Y ahí le hice la entrevista que está incluida en El Sabor del Instante, que se publicó por primera vez en la revista Diéresis aquí en Holguín. O sea, siempre como periodista, como tú lo has dicho, mi género favorito fue la entrevista. Y como entrevistador, nunca dejé escapar la más mínima oportunidad. Te puedo contar también otra experiencia al respecto ilustrativa en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano del año 1986, cuando yo iba como enviado especial del periódico Ahora, una entrevista que le hice a Jorge Amado, el gran escritor brasileño que se publicó en Ahora, y una entrevista que le hice también a Sidney Pollack, el gran director de cine norteamericano, director de Nuestros Años Felices, de 3 días del Cóndor. Oportunidades. Algún ejemplo. Memorables. Recuerdo que la entrevista a Sidney Pollack, que se la hice en el Hotel Capri, donde estaba hospedado, la había coordinado un día antes con uno de los asistentes de él, y cuando llego,
con el traductor le digo, mire, yo soy el periodista que ha pedido, yo quiero hacer una entrevista breve. Dice, bueno, no más de 5 preguntas. Digo, 5 preguntas. Y esa entrevista está en una edición del periódico ahora de diciembre de 1986. Te digo estos ejemplos para que sepas cómo ha sido el desempeño del periodista que fui, no que soy. Uh-huh. Ahí está, en ese libro, quiero decir, en El sabor del instante, también una entrevista de las que disfruté. Todas son disfrutables, pero particularmente la que le hiciera a Eliseo Diego. Oh, por supuesto. Bueno, con Eliseo Diego y con su hijo, con sus 2 hijos, con Lichi y con Rapi, ya desaparecido, me unió más que una amistad el hecho de que eran parte de mi familia. Y con ellos compartí experiencias extraordinarias a la hora de la cultura, de la vida, del afecto. Y esa entrevista de Eliseo es la reconstrucción de un diálogo memorioso absolutamente realizado en el estudio de Eliseo, al cual... Un hombre de fe también. Por supuesto. De profunda fe. Recuerda que formaba parte de Orígenes. Y fue una entrevista que yo la tuve los apuntes, pero después la enriquecí con lo que mi memoria había guardado de aquella noche en casa de Eliseo. Marrón, ¿qué hay de común a su juicio en todos estos entrevistados que son, ya decíamos ahorita, miembros esenciales del cuerpo de la isla, aunque todos los miembros son importantes, tienen la misma dignidad, como diría San Pablo, como escribiría San Pablo en una de sus cartas? Pero, ¿qué hay de común, qué hay de esencial en estos nombres que son de lo más encumbrado, de lo más elevado y sagrado de la cultura de este país? Yo creo que lo que hay en común es el hecho de que todos son cubanos de la isla de Cuba, pero que la insularidad geográfica de la isla no forma parte en lo absoluto del espectro cultural de ellos. Ellos son cubanos porque entendieron desde muy temprano que la posibilidad de encuentro de la cultura cubana está en su diálogo de puentes extendidos hacia el mundo, hacia la lengua, hacia la cultura. De forma tal que cada uno de ellos, sus obras también, sin dejar de ser intrínsecamente cubanas, palpitando siempre la cubanía en los aspectos más íntimos de lo que ello quiere decir, no deja de ser cada una de esas obras una manera de encuentro de Cuba con el mundo, de una manera de proyectar, por decirlo de alguna forma, un quehacer, sea en la poesía, en la narrativa, en el ensayo, que vincula la creación cubana con un aire universal. Son escritores cubanos no rodeados por la insularidad, sino llevando la isla a un puente hacia el mundo. O sea, no ha sido eso una limitación. No, en lo absoluto. En la composición geográfica de, te puedo recordar, de su país. Ahí hay entrevistas a Lisandro Otero, a Jaime Saruzque, a Reinaldo González, a Delfín Prats, y todos son autores, fíjate, Daniel, cuyas obras... Antón Arrufat, Luis Álvarez. Son autores que palpitan desde Cuba hacia el mundo. Es decir, esa identidad de lo cubano universal está recogida de cierta manera en todos esos autores. Ahorita definíamos el ejercicio periodístico propiamente en la web de Radio Angulo, donde tiene su columna, como ese oficio de lector que comparte esa experiencia lectora, esa experiencia de encuentro con los libros. ¿Lee cuánto, Eugenio Marrón? ¿Qué lee? Más que eso, ¿qué le apasiona? ¿Qué le apasiona más cuando llega a sus manos un libro nuevo? Yo creo que, tal como dice el nombre de mi columna, mi oficio es lector. Leer. Y desde el oficio de lector fue que llegué a escribir poesía, a escribir narrativa, a escribir ensayos. Pero creo que el oficio de lector es cardinal. Te ayuda no solo a saber lo que es el libro como un hecho cultural tangible, palpable. Me estoy refiriendo a la hechura, ¿verdad? A la hechura del libro. Como obra de arte también. Como obra de arte también, correcto. Hay lecturas en pantalla, hay ebooks y todo, pero el libro sigue siendo el libro. Fíjate si es así que uno de los grandes estudiosos de todos los temas comunicacionales, que fue el italiano Umberto Eco, decía que el hecho del libro, hay un documental muy hermoso sobre la biblioteca de Umberto Eco, el hecho del libro, del cuerpo físico del libro, es una clave de la civilización. Y eso es una realidad extraordinaria.
desde Gutenberg para acá, desde que llegó el libro como cuerpo que tú puedes tener entre tus manos, la vida se transformó Se por puede completo. contar la historia del hombre Se puede contar la historia con del la hombre a través historia del libro. Y yo siempre me he considerado un lector. Si yo no hubiera tenido ese oficio de lector, no hubiera llegado a ser escritor, quiero decírtelo. Narrador, poeta, ensayista, Marrón, sin lugar a dudas, ejercicios, oficios para seguir utilizando esta Claro. palabra de tamaña responsabilidad, tremenda responsabilidad. Creo que el ejercicio del ensayo, más que el de la narrativa y la poesía, ¿o me equivoco? No, el oficio del ensayo para mí es cardinal. Yo he tenido el gusto desde que trabajaba en el periódico. Hombre, te podría Porque es decir, lo más cercano al periodismo. hombre, te podría decir que llegué al ensayo desde el ejercicio del periodismo. Una cosa muy curiosa. Y creo que el ensayo no es más que una ampliación de ese oficio de lector. Todos los ensayos que he escrito, bien textos como introducción a obras de escritores importantes de la literatura cubana, mis prólogos a libros de Lisandro Otero, por ejemplo, mis textos sobre la obra de Pablo Armando Fernández, o en fechas mucho más recientes, los trabajos que hice dedicados a grandes autores latinoamericanos que formaban parte del programa Semana de Autor de la Casa de las Américas, que no solo me permitieron escribir textos sobre la obra de ellos, sino establecer amistad con ellos. ¿Cómo no? Tuve la fortuna de escribir largos ensayos sobre el colombiano William Ospina, sobre el mexicano Juan Villoro y sobre el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Y todos esos ensayos venían desde mi oficio de lector. O sea, la lectura, el hecho del lector como oficio, que es una pertenencia sobre la cual siempre me he sentido muy claro, me lleva a esta escritura. A mí me hace gracia porque hay veces que tú oyes comentarios, gentes que conversan unos con otros y dicen, ¿y fulano qué hace? Y dice, no, está leyendo. Y dice, no, está trabajando, porque leer para mí es un trabajo. El oficio de lector es un trabajo, es una responsabilidad, a partir de la cual después salen textos y sale una columna, que es esta columna de Radio Angulo, que ya tiene trabajos como para un grueso volumen. ¿Cómo no? Y que para mí es un placer extraordinario compartir con los lectores de la columna mi experiencia como lector dada a través de mi prisma como escritor. Es también, tiene también un objetivo motivacional esta columna. Claro. Yo creo que la literatura, no solo la literatura cubana, la literatura universal, está necesitada de lectores más acuciosos. Estos tiempos en que la tecnología ha impactado tanto en la vida de la gente, en que no se habla de otra cosa que de las mediaciones tecnológicas en la vida de la gente, estamos necesitados de lectores apasionados como los que en algún momento tuvo, con los que contó la literatura cubana, y ya decíamos yo creo universal. que sí, todos los grandes nombres de la literatura cubana están relacionados con la pasión por leer. No hay un solo escritor definitivo dentro de la literatura cubana que no haya sido un lector pertinaz, un lector a carta completa, un lector constante día tras día. Y ese oficio de la lectura es el que amplía los territorios, los horizontes a la hora de escribir. Porque si no, por ejemplo, te podría decir yo, ¿de dónde salen las grandes novelas de Alejo Carpentier? Sí, señor. ¿De dónde salen los grandes textos poéticos y ensayísticos de José Lezama Lima, por no hablar de su novela Paradiso? Paradiso. Sí. ¿De dónde salen las lecturas poéticas de instante realizadas por Eliseo Diego? Salen de las lecturas también. Ahí está la vida, pero está la lectura. Y por eso siempre hay que reivindicar el oficio de lector. El oficio de lector como una manera más de abrir las puertas a lo que es el acto de escribir. Marrón, paralelamente, la poesía. Sí. Paralelamente a esta labor como periodista, la poesía al punto de acumular varios cuadernos publicados por editoriales cubanas y extranjeras. Pues sí, mira, aquí está el último, que es del Alba, la lluvia y el tiempo, sí, que lo publicó Ediciones Holguín y fue presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana el año pasado. Pues sí, te puedo decir que yo siempre estoy
en territorio y en tiempo de poesía. Tú nunca te sientas a escribir un libro de poesía. Tú vas escribiendo poemas, vas sumando poemas. Y cuando va pasando el tiempo te das cuenta que esos poemas se van convirtiendo en zonas, capítulos, fragmentos que van a integrar un libro. Pero la poesía es una mirada constante, es una instancia para mí superior. Al respecto yo te quería comentar, Daniel, hay una definición de la poesía que acabo de descubrir que me parece fantástica, extraordinaria. Hay una definición de poesía que yo siempre he utilizado como divisa, que es la que Octavio Paz coloca en el pórtico de su libro El arco y la lira, que es uno de los grandes libros sobre el conocimiento del acto poético. Dice Octavio Paz: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. A mí siempre esa definición me daba todo lo que es la poesía. Y ahora, a raíz de la publicación del libro El loco de Dios en el fin del mundo, que tiene acaparada la atención en el mundo de la lengua española, escrito por el gran escritor español Javier Cercas, que trata sobre el viaje del Papa Francisco a Mongolia. Toda la historia a raíz de una circunstancia familiar del escritor Cercas. Me he encontrado al calor de ese libro. Han aumentado las ventas enormemente a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. Me he encontrado en el libro, en los fragmentos, en las palabras de Cercas, una definición de la poesía extraordinaria. Y es una definición que le da nada más y nada menos que un gran poeta portugués, José Tolentino de Mendonça, que es nada más y nada menos que el cardenal Tolentino, que es el prefecto del Discaterio de la Cultura y de la Educación de la Santa Sede. O sea, digamos, el ministro de Cultura del Vaticano. Un gran poeta portugués, a quien Cercas ya había leído antes de conversar con él. Y cuando lo entrevista en el Vaticano para la construcción de este libro, el cardenal Tolentino da una definición de poesía que a mí me parece deslumbrante. ¿Qué ha dicho Marrón? Ha dicho el cardenal Tolentino: la poesía es la capacidad de contemplación de lo visible y de lo invisible, de lo que podemos tocar y de lo que sigue siendo un misterio. Verdaderamente. Ahí está la poesía, dada por un gran poeta, como es ese escritor portugués que es cardenal de la Iglesia Católica y es el ministro de Cultura de la Santa Sede. Yo creo que ahí está la cuestión. Y esa tentación siempre de la poesía, de acercarte a ella para descubrir, para escribir, para entrar en cuerpo y alma a lo visible, a lo invisible, es uno de los poderes más altos con que cuenta la cultura, con que cuenta la literatura. Yo siempre he dicho que hay una ausencia que debe ser restituida, que debe ser tenida en cuenta a la hora de los planes de enseñanza en Cuba, que es el hecho de la lectura de la poesía, del ánima de la poesía, del aliento de la poesía como un elemento de formación cardinal. Decía Octavio Paz, volviendo al gran escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura en el año 1990, que hay una diferencia siempre palpable entre la poesía y lo poético. Decía Octavio Paz que lo poético es la poesía por otros medios. Lo poético te lo puedes encontrar en una obra de arte plástica, en la naturaleza, en una película, en esta reunión de todos nosotros, aquí de tu equipo de trabajo, de ustedes, y esta conversación. O sea, el espíritu poético de un momento o de una persona, de una circunstancia. Sí, pero la poesía. Pero la poesía, decía Octavio Paz, es el encuentro donde la palabra de la poesía y el ser humano se encuentran. La poesía es ese encuentro y lo poético es ese encuentro trasladado, visto en otras maneras. Ahorita me decía que la poesía no surge forzadamente. No, nunca. Como tal vez puede surgir una novela o un cuento, aunque tampoco. Claro. Pero la poesía tiene otra manera de nacer. Por supuesto. En Marrón, ¿cómo nace la poesía? No, la poesía es el rapto de un instante, de un momento. Es una visitación. Es como si alguien se te colocara al oído y te dictara
es como si de momento llegara algo y llegó y escribes. Sé que hay proyectos poéticos que se escriben desde una perspectiva de construcción planificada del poema, de un discurso sostenido, pero la poesía como tal es un rapto, es un momento, y a partir de ese momento nace el poema y nace lo que es la vocación del poema y del poeta. O sea, no automáticamente. No, yo creo que no. Desde mi experiencia te digo, es así. Y para mí, la poesía es la piedra angular sobre la que siempre se desplaza mi entendimiento de cualquier hecho cultural. ¿Cuáles son las circunstancias, para ponernos en contexto, que despiertan poemas en Eugenio Marrón? Bueno, pues mira, las circunstancias son muchas. Puede ser un paisaje, puede ser una mañana en el Museo del Prado, en Madrid, viendo las meninas de Velázquez o el Jardín de las Delicias del Bosco. Puede ser un atardecer en el Malecón Habanero. Puede ser el encuentro con la naturaleza maravillosa, espléndida, de la región de Sagua Baracoa. Puede ser Jibara, el lugar donde por primera vez los ojos europeos y los ojos americanos se encontraron. Son muchas las circunstancias que dan la poesía. Y por qué no, también el encuentro con la música. Puede ser que escuchar una canción, escuchar un fragmento melódico es también desatar la llegada de un poema. Belleza despierta belleza. Yo creo que sí. Por no hablarte de personas que desatan poemas. Marrón ha tenido también la misión de editar poesía. ¿Acaso es más fácil o el entendimiento es mejor entre el autor y el editor cuando el editor ha establecido, digamos, que esa conexión tan íntima con la poesía, cuando ha ejercido el oficio de poeta? Yo creo que el hecho de un poeta editor es una aventura apasionante que siempre va a favor del poema y a favor del diálogo del lector de ese libro desde la experiencia del editor con el autor. Porque como es un nacimiento otro, como lo definíamos ahorita, tal vez hay menos, digamos, posibilidades de transformación del texto, porque cambiaría totalmente la esencia de ese texto, no tanto como en la narrativa, por ejemplo. Hay ejemplos capitales en la historia de la literatura. Yo creo que uno de los ejemplos señeros es ese gran poema de la lengua inglesa, que es La Tierra Baldía, de T.S. Eliot. La Tierra Baldía fue editada nada más y nada menos por uno de los grandes poetas del siglo XX, Ezra Pound. Y el propio T.S. Eliot, al referirse a esa edición que le hizo Ezra Pound, edición que es tijera en mano, cortando, sugiriendo, apuntando esto, lo otro. Esa edición que le hizo Ezra Pound fue capital para el destino de ese poema como uno de los textos emblemáticos del siglo XX. Tal es así que la dedicatoria de La Tierra Baldía es a Ezra Pound, y el propio Eliot lo pone dedicado a Il Miglior Fabbro. Ezra Pound. Il Miglior Fabbro, en italiano por supuesto, tal como lo pone Eliot en la dedicatoria, es el mejor artesano. Es decir, el maravilloso artesano que era Ezra Pound editó y convirtió el texto de Eliot en el texto que tienen los lectores en la mano, con un trabajo de edición, comprensión y diálogo, elementos que son fundamentales para un editor de poesía y para su conversación con el autor. Esa es una de las labores que más se le reconoce a usted, a Eugenio Marrón Casanova, y tengo ejemplos, la de editor. Tengo ejemplos diversos. Una antología personal de Luis Youssef, un espléndido libro de Junior Felipe Figueroa, o puedo añadirte la fortuna que he tenido de editar un libro como El espejo del cuerpo de Antón Arrufat, que fue una antología de la poesía de Antón Arrufat que yo hice. Tomé su obra
y seleccioné todos aquellos poemas que de una forma u otra tenían que ver con el cuerpo, la memoria del cuerpo, la presencia del cuerpo en el paso de los días, en el amor, en el encuentro con la naturaleza. Y preparé ese libro, y tal es así que Antón Arrufat, un amigo inolvidable, siempre me decía, refiriéndose al libro, me decía: el espejo del cuerpo es el libro mío que usted hizo. Es decir, me dio una autoría, pero para mí fue un placer hacer ese trabajo con Antón Arrufat. Como te podía decir también otro trabajo como editor, pero ya en un libro de ensayo que está regido por códigos poéticos muy intensos, Sí. que son los ensayos de Insolencias del Barroco, de Reinaldo González, que recoge un grupo de textos ensayísticos sobre grandes figuras de la pintura barroca, como Caravaggio, por ejemplo, en los museos españoles, en los museos europeos. Y ese libro es tal la fortuna que ha corrido que incluso cuando una editorial española adscrita al Museo del Prado tomó para hacer la edición, tiene como fue en su hoja, en su página de datos, dice: esta edición está tomada fielmente de la edición original, Ediciones Holguín. Es decir, los editores españoles consideraron que la edición de Ediciones Holguín era absolutamente fiel para formar parte de su colección. Eugenio Marrón ha sido también testigo del nacimiento de instituciones culturales holguineras que han surgido, el Premio de la Ciudad, por emergen ejemplo, a partir de una necesidad por el movimiento cultural que hay en Holguín. Tendría que escribir memorias al respecto. Habrá que hacerlo, sí. El Premio de la Ciudad, por ejemplo. El Premio de la Ciudad, de aquellas jornadas, fraguando el Premio de la Ciudad en la oficina de la Dirección Municipal de Cultura, con Julio Méndez, que entonces era el director municipal de Cultura, Alejandro Querejeta, que trabajaba en Cultura Municipal y a cuya presencia y gestión se deben también muchos resultados dentro de la factura de ese premio. Ganaría posteriormente. Amigos inolvidables que formaron parte de ese premio, de la construcción de ese premio, como el pintor Jorge Hidalgo, el investigador Jorge González. Yo creo que ese premio es uno de los momentos, señores, que abrió puertas a muchísimas cosas. Abrió puertas a un premio que en el principio fue literario, después incorporó las artes plásticas y a diálogos sucesivos de relación de la literatura y las artes. Yo creo que eso es un momento extraordinario. También testigo y protagonista del nacimiento de una editorial como esta, como Ediciones Holguín. Estamos celebrando los 25 años del sistema de ediciones territoriales, un gran logro de los sistemas culturales de nuestras provincias ha sido contar con sellos propios, con editoriales propias que han puesto la mirada en los autores locales. Sin la menor duda. ¿Cuánto cree que ha contribuido Ediciones Holguín, en este caso, yo creo que a visibilizar justamente eso? Por supuesto que sí. Ediciones Holguín no solo es una editorial holguinera, una casa editorial holguinera, es una casa editorial cubana desde Holguín. Una casa editorial que ha sabido conjugar la presencia de nombres, obras, destinos de la creación literaria del territorio con la literatura cubana y más, incorporar a su catálogo piezas cardinales de la literatura universal motivadas a través del ejercicio de la traducción, que es un ejercicio fundamental para la literatura. Sin traducción de otras lenguas no hay puentes, no hay comunicación entre literaturas, y Ediciones Holguín lo ha auspiciado. Y estamos hablando de una familia, porque todos nosotros aquí somos como una familia dentro de la cual, dentro del trabajo de esa editorial, hay que distinguir primordialmente el desempeño que ha tenido una escritora mayor de la literatura cubana como es Lourdes González. Marrón, vamos a dedicar la última parte de esta conversación a la narrativa, porque varias veces se ha dicho en esta conversación, es un escritor, digamos, muy diverso a la hora de expresarse, tanto a través de la poesía como a través de la narrativa. Hablamos también del periodismo, del ensayo particularmente, pero la narrativa en Eugenio Marrón, ¿qué le caracteriza
a su juicio, a punto de, por ejemplo, ser merecedor del Cortázar, en una mención en el Cortázar, que es Sí. un premio tan codiciado por los autores, por los narradores, con un cuento. Sí, Sí. yo creo que la narrativa para mí es un placer derivado de mi oficio de lector de narrativa. Mis dos libros, uno publicado El año del ornitorrinco por Ediciones Holguín, Ujú. y ese mismo libro también publicado en Brasil por la Casa Editorial Lumma de Sao Paulo, es un homenaje a las diversas maneras del acto de narrar. Hay otro libro inédito que en algún momento encontrará su camino. Pero en el caso del año del ornitorrinco, y bien cada cuento abre con un exergo o una cita de un gran escritor argentino, hay homenajes a géneros que para mí han sido fundamentales dentro del devenir de la narrativa latinoamericana. El género del terror, el género de las aventuras eróticas, el género de la memoria histórica. Todo eso está en los relatos del año del ornitorrinco. Para mí, narrar es un placer extraordinario. Yo soy un gran consumidor de narrativa latinoamericana principalmente, con la cual me siento siempre complacido. Y soy deudor en ese sentido de horas y horas felices a la sombra de nombres tan diversos como pueden ser Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábano, tantos y tantos escritores latinoamericanos, hasta el último paradigma que fue el chileno Roberto Bolaño, de mi generación, cuya obra, encabezada por los detectives salvajes, es una reafirmación de cómo la novela es el territorio infinito que tiene el ser humano para conocer y adentrarse en la vida misma. ¿Hay narrativa escrita por Eugenio Marrón esperando por ver luz, Pues sí, por ser publicada? sí, hay narrativa inédita que verá la luz. Quisiéramos que nos Y dé... ojalá viera la luz en la luz. En la luz, ojalá. Quisiéramos que nos dé un adelanto, que nos anticipe ese placer por ver un nuevo Hay libro un de Eugenio relato Marrón. que se llama El Killer de Judea, Ujú. que nace en un poema mío que forma parte de las escenas romanas dentro de este libro, Sí, que es un poema relacionado con la crucifixión y muerte de Cristo y la investigación que encomienda el emperador Tiberio sobre noticias que llegan a Roma de un crucificado que ha regresado de los muertos. Ese poema que está aquí me sirvió para desarrollar una suerte de texto fantástico sobre qué hubiera sido si el asesinato de Jesús en la cruz hubiera sido manipulado por un killer encomendado por el emperador romano. Y a partir de ahí se teje esa ficción. O sea, la ficción también te permite viajar, alterar las posibilidades de la historia y sobre todo invitar a que la imaginación abra las puertas siempre desde la lectura. vamos a esperar el texto, Marrón. Ojalá que alguna editorial pronto se interese por él. Pero ahora tenemos poesía que compartir, que regalar a los seguidores, a la gente que nos ve, que nos sigue en este podcast. Sí. Bueno, pues este poema que ha tenido... Del alba, la lluvia y el tiempo. Sí, ha tenido buena fortuna, entre otros poemas que hay aquí. Uh-huh. Yo creo que es a manera de ejemplo e invitación a este libro. De las armas blancas tiene un exergo del gran poeta chino de la antigüedad Li Po que dice: ¿sufres acaso de poesía? ¿Conoces el huacnuc, garra de acero que sueña ser las 5 uñas del tigre, invento de la India? ¿Imaginas el corte del yatagán, la espada alabeada de Turquía cuyo tajo parece un suspiro? ¿Has visto el dai katana, casi 2 metros de hoja curva, Japón en un solo filo? Ninguna desgarra como la incertidumbre que tu ausencia me deja. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por este texto y gracias por estos minutos, por el privilegio del tiempo y de la sabiduría acumulada durante estos años en el ejercicio de lector y escritor. Es un tesoro para nosotros los que tenemos el gusto de estar cerca de Eugenio Marrón. Gracias a ustedes, a ti y a este excelente equipo de realización.